El título de la palabra que Dios nos da hoy es Jehová Jireh. Y con este título compartiremos el mensaje. Si nos pidieran nombrar la palabra hebrea más conocida entre los creyentes, probablemente Jehová Jireh estaría entre las 3 primeras. La mayoría de los santos que tienen una Biblia, aunque no conozcan la ortografía hebrea, conocen bien esta frase. Sin embargo, si tuviéramos que elegir la frase hebrea cuyo significado ha sido menos transmitido, ¿cuál sería? Una expresión que no se ha transmitido por completo, sino de forma parcial. Esa sería precisamente Jehová Jireh. Muchos de nuestros santos dirán, el significado de esta frase, Jehová Jireh, es Jehová proveerá, ¿no es así? Y como la Biblia lo explica de esa manera, podrían pensar, ¿acaso hay algo de su significado que no hayamos entendido completamente? En realidad, este significado, Jehová proveyó, es una expresión bastante parafraseada. Ayuda a que entendamos el contexto de manera fluida, pero si conocemos un poco más el idioma original, podemos tener una meditación más profunda. Hoy examinaremos juntos la expresión que también conocemos, Jehová Jireh. En primer lugar, la mayoría de nosotros entiende Jehová Jireh como una gran confesión de fe de Abraham. Que en una situación en la que no se podía esperar en Dios, una situación absurda, irracional, difícil de entender y de explicar, él confesó su fe diciendo, Dios proveerá. Sin embargo, si leemos el pasaje de hoy un poco más detenidamente, veremos que no es así en absoluto. Podemos darnos cuenta de que esta confesión no es tan grandiosa. Ya hablé de esto una vez, en un culto de madrugada. Jehová Jireh aparece por primera vez en una conversación entre Abraham y su hijo Isaac. Fue el pasaje del devocional infantil de ayer. Leamos juntos Génesis 22, versículos 7 al 8. Leamos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Isaac le pregunta a su padre Abraham, porque algo le parecía extraño. Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué no tenemos el cordero que será el sacrificio? Preguntó Isaac. Para Abraham, esta pregunta fue realmente desconcertante, una pregunta muy difícil de responder. Es aquí donde aparece por primera vez Jehová Jireh. Pero hermanos, antes de pasar a la respuesta de Abraham, pensemos un momento. Si estuvieran en la posición de Abraham, ¿cómo responderían? Cuando el hijo que está a punto de morir como ofrenda de holocausto pregunta dónde está esa ofrenda, ¿cómo responderían? ¿Dirían honestamente, ¿la ofrenda eres tú? ¿Podrían decir con exactitud, anoche, hace unas noches, Dios me dijo que te ofreciera como holocausto? Abraham tampoco pudo decirlo, por eso surgió esta confesión. Como no podía decir la verdad tal cual, lo expresó de manera indirecta. Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Simplemente respondió así. Esta respuesta no es la verdad. De hecho, es una mentira. Está mintiendo. Por lo tanto, esta respuesta no es más que una excusa para evadir la situación, porque no podía decir la verdad. No fue una gran confesión de fe ni una decisión grandiosa y sublime como pensamos ahora. Jehová Jireh, en realidad, es una especie de mentira, una excusa inventada por no poder decir la verdad. La razón por la que estas palabras no pueden ser una gran confesión es por lo que Abraham hizo en el monte. Si Abraham realmente hubiera creído lo que dijo, Dios proveerá, si realmente lo hubiera creído, ¿cómo debería haber actuado en ese monte? ¿No debería haber buscado lo que Dios había preparado? Si Abraham realmente hubiera creído que Dios proveerá, al subir al monte, debería haber buscado lo que Dios había preparado, como cuando buscamos tesoros en una búsqueda del tesoro, revolviendo el bosque, mirando detrás de los árboles, inspeccionando las grietas de las rocas. Si realmente lo hubiera creído, si sus palabras hubieran sido una verdadera confesión de fe, antes de atar a Isaac e intentar matarlo, debería haber buscado lo que Dios había preparado. ¿Cómo Dios proveería? Lo que Dios había preparado. Pero no hay tal acción por ninguna parte. Abraham realmente había decidido ofrecer a Isaac. Por lo tanto, las palabras de Abraham, Dios proveerá, no son en absoluto una confesión de fe. Son simplemente una excusa o un pretexto, o en términos más duros, algo parecido a una mentira,
dicho porque no tenía nada que decirle a su hijo, porque no tenía una respuesta para él. Así es como comienza Jehová Jireh. Pero, hermanos, lo importante es lo que sigue. Es como Dios transformó esa excusa, ese pretexto, incluso esas palabras que eran como una mentira. ¿Qué hizo Dios? Permitió que la excusa quedara solo como una excusa, que el pretexto se quedara solo como un pretexto, que la mentira no se cumpliera y quedara como una simple mentira. No. Lo que Dios hizo fue hacer realidad esa excusa. Dios hizo que esas palabras, dichas para salir del paso porque no tenía nada que decirle a su hijo, se cumplieran literalmente. Dios realmente proveyó. Dios realmente hizo que las palabras de Abraham se cumplieran. Dios no permitió que la excusa se quedara en excusa, ni que el pretexto se quedara en pretexto. Mientras vivimos nuestras vidas, también experimentamos mucho este tipo de cosas. La última vez que expliqué este pasaje, les conté algo que me sucedió al principio de mis estudios en el extranjero. ¿Acaso lo recuerdan? Bueno, para mí es una bendición que no lo recuerden, porque así puedo contarlo una vez más. Fue al principio de mis estudios en el extranjero cuando estaba aprendiendo alemán. Para mí, escuchar y hablar alemán era muy difícil. No importaba cuánto practicara, no mejoraba. Podía leer textos y resolver problemas. Los coreanos tienen una asombrosa habilidad para resolver problemas incluso sin entender las frases. Porque pensamos que la respuesta debe estar en alguna parte del texto y, aunque no entendamos todo el texto, tenemos esa milagrosa capacidad de escribir la respuesta. Pero escuchar y hablar era extremadamente difícil. Por mucho que me esforzaba por escuchar, no entendía bien, y por mucho que intentaba hablar, la lengua se me trababa muy a menudo. Cuando el profesor del curso de idiomas hacía una pregunta, tenía que responder, y el tema de ese día era la casa, es decir, el lugar donde me gustaría vivir. Un compañero dijo que quería vivir en el campo, y otro dijo que quería vivir en un ático. ¿Y cómo respondí yo? Simplemente no se me ocurría nada en alemán, y las palabras que sabía ya las habían dicho mis compañeros. Como dije la otra vez, cuando se estudia un idioma, uno no expresa sus propios pensamientos. No se trata de decir en qué tipo de casa quieres vivir realmente, sino de decir las palabras que conoces. Aunque haya una casa en la que quieras vivir, si no sabes la palabra en alemán, entonces no es la casa en la que quieres vivir. Pero aunque no quieras vivir en ella, si está compuesta por palabras que conoces en alemán, esa casa se convierte en la casa en la que quieres vivir. ¿Acaso no tenía yo una casa en la que quería vivir? Quiero vivir en un apartamento SK con vistas a toda la iglesia. No podía decir eso en alemán. Así que dije lo primero que se me ocurrió. Me gusta la Altstadt de Heidelberg, la ciudad antigua. Quiero vivir allí. Me gusta la calle principal. Eso fue lo que dije. Esto no era un anhelo profundo mío. Eran simplemente palabras que solté en la clase de idiomas porque no tenía nada que decir, usando todas las palabras en alemán que pude reunir. Sin embargo, unos 5 años después, terminé viviendo en esa casa. Viví exactamente en Hauptstraße 249, en la Altstadt de Heidelberg. Viví en la residencia de estudiantes de esa escuela hasta que terminé mis estudios. Mucho tiempo después de haberme mudado allí, recordé las palabras que había dicho en la clase de idiomas. En aquel entonces dije que quería vivir aquí. Fue entonces cuando recordé las palabras que había pronunciado, y se me puso la piel de gallina. Dios escucha incluso palabras como estas. Yo lo había olvidado, pero Dios lo recordaba. En ese momento, volví a darme cuenta de la delicadeza de Dios, de la bondad de Dios que responde incluso a nuestros más leves suspiros. En realidad, ni siquiera fue una oración. No fue algo que deseara fervientemente, como si algo terrible fuera a suceder si no se cumplía. Pero Dios escucha todas nuestras voces. Él escucha y responde personalmente. Y a través de esa respuesta, ¿en qué convierte nuestras pequeñas voces? Las convierte en oración, es decir, Dios convierte en oración palabras que no eran una oración. Esta es la obra de Dios que se manifiesta en el pasaje de hoy. Al hacerlo, convierte nuestras pequeñas voces en una confesión de fe hacia Él. Dios convierte en confesión de fe palabras que no eran una confesión de fe. Convierte la palabra vacía, Dios proveerá, en una confesión de fe. Y las palabras, quiero vivir en Heidelberg, en una oración de esperanza. Así es como Dios obra en nosotros. Hace 2 semanas examinamos la risa. La risa es similar.
Al escuchar la palabra de Dios, Abraham y Sara se rieron. Pero esa risa no era una risa llena de la emoción ardiente de la fe, o llena de esperanza y expectativa. Fue una risa de incredulidad, una especie de burla. Fue por falta de fe. Pero ¿cómo transformó Dios esa burla, esa risa de incredulidad? La transformó en una risa verdadera. Al darles un hijo llamado Risa, a Isaac, haciendo que tuvieran un hijo a los 190 años, convirtió la risa de incredulidad y la burla en una risa verdadera. Lo mismo sucede hoy. Las palabras Dios proveerá no eran palabras llenas de fe o esperanza, eran la excusa de un padre que no podía decir tú eres el holocausto. Eran simplemente palabras vacías. Pero Dios convirtió esas palabras vacías en palabras verdaderas. Al hacer que se cumplieran tal como las dijo, convirtió palabras sin fe en una gran confesión de fe. Lo que una persona dice es menos importante que cómo Dios moldea esas palabras. Como las personas confiesan, es menos importante que cómo Dios cumple esa confesión. El pasaje de hoy nos transmite este hecho asombroso. Hermanos, hay un segundo malentendido que la gente tiene en el pasaje de hoy. Es sobre el significado original de la palabra hebrea, jiré. Leamos juntos el versículo 14 de nuestro pasaje de hoy. Leamos juntos. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Aquí, la expresión Jehová Jiré está registrada una vez más. Hermanos, ¿cuál es el significado de Jiré en Jehová Jiré? Nuestra Biblia lo traduce como proveerá, y la mayoría de las traducciones en inglés lo han traducido como provide, es decir, proveer o suministrar. Aunque estas dos traducciones son diferentes entre sí, también difieren un poco del original. La palabra jiré en realidad proviene del verbo hebreo ra-a. El verbo ra-a significa ver. A partir de este significado básico de ver, puede transformarse en una forma pasiva para significar será mostrado o será visto, es decir, aparecerá. Adonai jiré, Yahweh jiré, Jehová jiré, significa Yahweh será visto o Yahweh aparecerá. Creo que el significado original de esta palabra tiene una importancia mucho mayor que la traducción parafraseada proveerá de nuestra Biblia, o provide, suministrar, de la mayoría de las traducciones en inglés. Porque dentro del significado de la palabra original, lo que Dios revelará y lo que Dios mostrará adquiere un significado más profundo y diferente. El significado de proveerá en nuestra Biblia implica que Dios preparará algo. ¿Entienden? Es decir, ya sea un carnero o una cabra, Dios preparará algún animal para el holocausto, algún algo. La traducción en inglés provide es similar. La frase Dios suministrará también implica que Dios proveerá algún animal para el holocausto, ya sea un carnero o un becerro, que Dios proveerá algo. Pero el original es diferente. El original es un poco diferente. Adonai jiré, Yahweh jiré, Yahweh será visto, Dios aparecerá. Aquí, Dios mismo es el sujeto. No es que Dios vaya a mostrar algo, o que Dios vaya a preparar o suministrar algo, algún animal. La palabra dice que Dios mismo aparecerá, que Dios mismo se mostrará. Entender esto es otra clave muy importante para comprender el pasaje de hoy. Lo que se ve o lo que se muestra es extremadamente importante en este pasaje, en el pasaje de Jehová Jiré. ¿Cuál fue la razón por la que Abraham pudo obedecer en silencio la orden absurda de ofrecer a su hijo en holocausto? También fue por lo que Abraham estaba mirando. Fue porque tenía la perspectiva correcta entre el dador del regalo y el regalo mismo. Isaac, su único hijo amado. Dios le ordenó que ofreciera a ese hijo en holocausto, pero ¿quién era ese Dios que le ordenó sacrificarlo? Era el mismo que le había dado a su único hijo amado, el mismo que le dio el regalo. Dios le dio a Isaac como un regalo a Abraham, y ahora le pedía que sacrificara a su hijo Isaac. Por lo tanto, Isaac es un regalo de Dios, y Dios es aquel que dio el regalo llamado Isaac. Ahora, Abraham tenía que decidir entre los dos. ¿Elegiría al Dios que le dio el regalo o al regalo mismo, a Isaac? En este momento de elección absurda, Abraham toma una decisión valiosa que quedaría para la historia de la humanidad. Eligió no el regalo, sino al Dios que dio el regalo, a él mismo. No a alguien que preparó y proveyó algo, sino a aquel que se reveló a sí mismo. Aquel que se mostró en ese monte.
a ese Dios. Yahweh Jireh. Dios mismo se mostrará. Dios mismo aparecerá. La razón por la que esta palabra es importante también radica aquí. El carnero que Dios daría no es lo importante. Si daba un carnero o una cabra, o incluso si no daba nada, lo que dio no es lo importante. Lo importante es aquel que lo dio. Nuestro Dios, de la misma manera, debemos mirar correctamente. No a algo como un carnero, ni a un animal o a una persona, sino que debemos mirar a Dios mismo. El lugar hacia el que debemos dirigirnos, hacia donde debe dirigirse nuestra mirada, es Dios mismo. En esta historia, en Yahweh Jireh, el verbo ra'á tiene a Dios como sujeto, resultando en la frase Dios mostrará, Dios será visto. Pero hay un lugar en nuestro texto donde el verbo ra'á se usa con Abraham como sujeto. Es Génesis 22, versículo 4. Leámoslo juntos. Génesis 22, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Abraham está ahora alzando sus ojos y mirando un lugar a lo lejos. Hermanos, ¿qué lugar es ese que Abraham vio? El lugar que Abraham alzó sus ojos y vio de lejos es precisamente el lugar al que Dios le ordenó ir. En el pasaje de hoy, Abraham está mirando el lugar al que Dios le ordenó ir y diciendo: Dios mismo se mostrará en ese lugar, Dios mismo se mostrará allí. Aunque no tenía una gran fe, aunque no era una fe tan extraordinaria, la única razón por la que Abraham pudo pasar la prueba de Dios fue porque estaba mirando al lugar correcto, al lugar al que debía mirar. Ve a la tierra que te mostraré, lleva a tu hijo Isaac, y allí ofrécelo en holocausto. Abraham simplemente estaba siguiendo esta orden absurda. Aunque no podía entenderlo ni explicarlo, ¿hacia dónde estaba mirando Abraham? Estaba mirando hacia el lugar del que Dios había hablado, el lugar que Dios había indicado. Cuando el Raá de Abraham, la mirada de Abraham y el Raá de Dios, el mostrarse de Dios se superponen, vemos la obra de Dios en Yahweh Jireh, y ocurre la asombrosa obra de ver a Dios mismo. Con su lógica, con su sabiduría, no podía entender ni explicar la situación, pero al mirar el lugar que Dios indicó, pudo ver la obra de Dios. Amados hermanos y hermanas, ¿qué estamos mirando? Que puedan ver lo que deben ver. En el nombre del Señor, los bendigo. Cuando Abraham estaba mirando lo que debía ver, Dios se le apareció. Que tal obra se manifieste también en nosotros, en el nombre del Señor, los bendigo. No debemos mirar lo que queremos ver, sino el lugar que Dios nos indica. No debemos mirar solo el regalo que Dios nos ha dado, sino que debemos mirar al Dios que nos dio el regalo. Fue esta mirada la que nos permitió ver al Dios que convierte palabras sin gran significado, una mentira dicha para evadir la verdad, palabras vacías, excusas, en una gran confesión de fe, que convierte nuestras palabras, carentes de nuestro significado y fe, en una gran confesión de fe. Nuestra vida también es así. Vivimos vidas sin gran significado, vidas de las que no podemos enorgullecernos, vidas que simplemente vienen y desaparecen. Pero Dios desea que esa vida se convierta en una vida abrazada por Él, una vida llena de Él, y así, una vida que canta a la eternidad. Y creo que Él convertirá nuestras vidas en vidas significativas, transformando la risa de incredulidad en risa verdadera y nuestras confesiones vacías en confesiones verdaderas. Amados, miremos a ese Dios. Miremos al Dios que convierte la risa de incredulidad en risa verdadera, que hace que las confesiones vacías se vuelvan verdaderas, que llena de significado las vidas sin sentido. Entonces Dios aparecerá en nuestras vidas. Dios aparecerá y se nos mostrará a sí mismo. Que nuestro Raá, nuestra mirada a Dios, se convierta en el Raá de Dios, la mirada de Dios hacia nosotros y el mostrarse de Dios, y que Él llene nuestra risa vacía, nuestras confesiones vacías y nuestras vidas vacías con el significado, el amor y la gracia del Señor. En el nombre del Señor, los bendigo. Oremos juntos, meditando en la palabra que hemos recibido. Deseamos también experimentar Yahweh Jireh, Jehová Jireh. Que aunque no sea una gran confesión de fe, podamos creer y confiar en el Dios que convierte nuestra confesión en fe, en una confesión de fe. En el Dios que convertirá nuestra risa en risa verdadera, aunque solo sea burla e incredulidad. Permítenos ver lo que Dios nos muestra, y no lo que yo quiero ver. Permítenos mirar al Dios que da el regalo, y no tener nuestros corazones cautivados solo por el regalo de Dios. Oremos juntos. Dios de amor, gracias por llenar con tu obra las palabras vacías que pronunciamos sin gran fe.
Llena también nuestras vidas vacías con la gracia de tu intervención e intervención. Somos aquellos que siempre han vivido sedientos solo de los regalos que darás, mirando solo los regalos. Haz que seamos aquellos que miran y confían en el Dios que puede dar esos regalos, para que nuestras vidas se conviertan en vidas bendecidas de Adonai Jireh, Yahweh Jireh, Jehová Jireh, donde Dios aparece, Dios se muestra y Dios interviene. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.